Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Jonathan Hernández, vamos a iniciar con este video tutorial. Entonces coloquen como título organizar y alinear. Bien, entonces para la clase de hoy vamos a mirar, ¿sí? Por ejemplo, cómo alineamos una pequeña serie de capas. Imaginemos que tenemos estas capas acá. Un texto, texto 2, texto 3, ¿sí? Cada texto tiene una posición diferente en el documento, la cual estaremos trabajando en un momento. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos alinear todos los textos, basta con que nosotros seleccionemos todos los textos. Podemos utilizar, por ejemplo, la tecla Shift o la tecla Control para seleccionarlos. Si queremos seleccionar, por ejemplo, capas definidas específicas, por ejemplo, la capa texto 2 y la capa texto 1, ¿sí? Lo podemos hacer de esta forma. Observen que he oprimido la tecla Control para realizar esta acción. Ojo, la tecla Control. Para poder, en este caso, seleccionar dos capas diferentes. En este caso se utiliza la tecla Shift para seleccionar un rango de capas. Ya que hemos seleccionado este rango de capas, podremos observar acá en el menú capa, alinear, y vamos a observar que podemos alinear todas las capas con respecto a sus bordes superiores, centros verticales, bordes inferiores, bordes izquierdos, centros horizontales y bordes derechos. Por ejemplo, bordes izquierdos. Observen que todos los textos se adecúan. Pero observen que acá no hay, en este caso, una distribución correcta, ¿cierto? Por ejemplo, en capa, distribuir, vamos a decirle bordes superiores. Y observen que todos los textos se adecúan automáticamente, en este caso, gracias a los bordes superiores. También podemos adecuar todos los textos según nuestra preferencia. Ahora le diré capa, por ejemplo, alinear, y vamos a decirle que nos lo alinee en los centros verticales. Y observen que nos quedan completamente centrados, ¿sí? ¿Listo? Subiré este por acá. Ahora podemos seleccionar nuevamente todos los textos. Y ahora observen que, por ejemplo, al venir a capa, observemos que tenemos distribuir, y vamos a decirle que lo distribuya en los centros, por ejemplo, en los centros verticales. Y nos distribuye todo el texto de forma en centros verticales. Si le decimos nuevamente distribuir, pero en este caso bordes superiores, nos debería distribuir todos los textos de forma en bordes superiores, ¿sí? En este caso, como todos los textos están superpuestos, no los está superponiendo. Vamos a correr los textos un poco para dejarles mejor alineación. Ahora sí intentémoslo nuevamente. Capa, distribuir bordes superiores. Y ahora le decimos capa, alinear, por ejemplo, bordes derechos. Observen que todos se alinean a nuestro borde derecho. Pero si le decimos capa, alinear, bordes izquierdos, todos se alinean a nuestro borde izquierdo. Bien. Observemos esto también con un dibujo. Tomaré un pincel y crearé acá, en la parte superior, una capa nueva. Modificaré un poco el pincel. Y podemos alinear, por ejemplo, capa 1 y texto 2, capa, alinear, le vamos a decir, por ejemplo, bordes superiores, ¿sí? O capa, alinear, bordes izquierdos. O podemos alinearlos también en capa, alinear, centros, capa, alinear, centros. ¿Sí? Observemos que en este caso las dos capas quedan alineadas perfectamente. ¿Listo?
Ahora utilicemos un ejemplo visto en clase. Por ejemplo, observen que acá en este caso todos los textos están correctamente alineados, pero necesitaremos distribuirlos. En este caso seleccionaremos no sistemas interactivos porque sistemas interactivos es el título principal. Entonces seleccionaré todos los textos adicionales. ¿Sí? Este de Colombia vamos a subirlo un poco. Otra forma de subirlo, de subir, ¿sí?, esta capa, es decir, capa, organizar y traer al frente. Rápidamente la hemos subido, como pudieron observar. Este te invita a la ceremonia de graduación. Lo cambiaré de posición. Seleccionando las dos capas, ahora podré venir al menú capa, organizar y decirle acá traer al frente. De forma rápida subimos las capas. Las ubicaré debajo de Sistemas Interactivos de Colombia. Oprimiré el comando Control G para crear un grupo, teniendo seleccionadas algunas capas. Bien, entonces Control G. A este grupo lo llamaré cabecera, aunque ustedes pueden llamarlo de cualquier otra forma, por ejemplo, título. Luego conseguiremos las demás formas. Por ejemplo, esta capa no tiene nada que ver porque no tiene ningún argumento. ¿Listo? Quitaremos estas capas que no tienen ningún argumento. Seleccionando estas capas, vamos a distribuirlas. Capa, distribuir, bordes superiores. Y observen que todas las capas se adecúan, a excepción de te invita a la ceremonia de graduación, que se encuentran acá. Bien, ahora ya que estas capas, estas que vimos acá, que son los textos, se han alineado correctamente, podemos ahora alinearlos de forma en la cual podamos verlos, alinearlos, ¿sí?, con los bordes izquierdos. Observen que ahora quedan perfectamente alineados. Podemos cambiarle acá un momento el tamaño para que se visualicen un poco mejor. Pero observen que solamente el hecho de cambiarle el tamaño nos cambia y nos desproporciona todo el diseño. Dejémoslo en tamaño 15, por ejemplo. Ahora realicemos nuevamente el proceso. Capa, alinear, bordes izquierdos. Capa, distribuir, bordes superiores. Pueden también hacerlo en centros verticales o bordes inferiores. En mi caso, bordes superiores, para que nos queden perfectamente alineados. Observen que el tamaño del texto es muy grande. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, tamaño 14. Ahora queda un poco mejor, pero nos queda bastante, nuevamente, desalineado. Observen que no necesitan ir a esta capa, alinear o distribuir para modificar estos factores. Pueden hacerlo directamente desde este menú contextual, un menú visual. Bien, por ejemplo, alinearlos a la izquierda y distribuir bordes superiores. ¿Listo? Podemos ahora modificar estas dos opciones. Vamos a cambiar estos textos y los vamos a subir un poco para que se visualicen mejor. Y necesitamos que se distribuyan de forma en el centro y vamos a distribuirlos con respecto a los demás elementos. Y todos de forma centrada. Vamos a cambiar un poco el texto. Y cambiamos un poco la forma en que se visualizan todos los textos. Coloquémosle este en tamaño 13. Por ejemplo, y en estos casos, utilizando alinear y distribuir, podemos convertir un documento a algo más uniforme. Gracias, jóvenes, por visualizar este video tutorial. Mi nombre es Jonathan Fabián Hernández. Que pasen feliz noche. Bye bye.